Miren, acá está la congregación Gainesville, acá en Gainesville, Georgia, y que estamos acá conectados con nuestros hermanos de la comunidad Bene Abraham allá en New York, del cual iba a estar este Shabbat allá. Íbamos a estar este Shabbat en New York, ya habíamos hecho los planes, la información acá para que pudieran encargarse de la enseñanza, pero debido a esta tormenta, a este huracán de nieve que está azotando el país, no pudimos estar allá este Shabbat presencialmente. Así que, amados de la congregación Bene Abraham de New York, discúlpenos por no poder estar con ustedes, ¿ok? Y esperamos con la bendición del Altísimo poder estar el próximo Shabbat allá, ¿ok? Con el ayuda del Eterno ya tenemos el cambio de horario para estar el próximo Shabbat allá con cada uno de ustedes. No sé si me pueden ayudar acá con alguna lámpara para poner un poquito más de luz, porque está un poquito oscuro, me informan acá, está un poco oscuro. Y vamos a ver si tenemos una lamparita que nos refleje alguna luz acá. El servicio técnico. A ver, acá tenemos una lámpara. Bendito sea Hashem. Estamos aquí en vivo. Baruch. El audio me dice que está perfecto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bidbaro. Amén ve'amén. Vamos a ver si con esta lucecita aquí se ha mejorado un poquito el tema de la claridad de la pantalla. Esperamos que sí. Ok, hemos puesto una luz acá. Baruch Hashem. Toda Rabá. Bendito sea el Eterno. Si conseguimos otro y lo ponemos de este lado, creo que mejoraría en gran manera el tema de la luz. Baruch Hashem. Bueno, mientras colocan y buscan a ver si hay otra lámpara que se pueda colocar de este lado, estamos en una extraordinaria porción de la Torá. Hemos comenzado el segundo Sefer de la Torá, el Sefer que es conocido en hebreo como Sefer Shemot, como el libro de Shemot, y que este libro contiene nada más y nada menos que la historia de la redención de nuestro pueblo Israel. Tan importante es el tema de la redención en el libro de Shemot, tan importante es el tema de la redención en el libro de Shemot, que los sabios de la Septuaginta no dudaron en colocarle de nombre a este libro Éxodus, por el tema de la salida de Egipto de Yetziat Mitzrayim, ¿ok? Le colocaron entonces a este libro el nombre de Éxodus, ¿ok? Porque el tema de la redención es importante en este segundo Sefer de la Torá, que en hebreo, como dije anteriormente, tiene su nombre como el Sefer Shemot. ¿Por qué viene el término Shemot en el libro de la Torá? ¿Por qué se usa el término Shemot? ¿Ok? Porque, como todos sabemos, el criterio de los sabios es colocarle el nombre del libro a las primeras palabras que aparecen en la Torá. Por ejemplo, el primer Sefer de la Torá se llama Bereshit porque precisamente esa es la manera con que comienza este primer libro de la Torá, Bereshit, bara Elohim et hashamay ve'et haaretz. ¿Ok? Bereshit. Este segundo libro comienza con la expresión El Shemot Bene Israel, Habaim Mitzrayim. Estos son los nombres
de los hijos de Israel, hay algo extraordinario ahí, que da la Torá. En vez de decir que vinieron a Egipto en pasado, usa un término que está en presente. Y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Y de allí hay varias interpretaciones de nuestro Jajamim de por qué la Torá utiliza el término en presente y no el término en pasado, como que vinieron, que debería ser la forma usual, ¿no? Debería ser la forma correcta, que la Torá dijera, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron, algo que la venida de los hijos de Israel ocurrió en el pasado. Pero hay una clave importante para entender por qué la Torá utiliza la expresión Habaim en presente y no en pasado. ¿Okay? ¿Cuál es la clave? La clave está ligada al contexto del nombre de este Sefer en hebreo, que es Shemot, nombres. ¿Qué significa Shemot? ¿Qué significa nombres? Nombre significa identidad. ¿Ok? Nombre significa identidad. Y eso es lo que nos da la alusión este Sefer. Y bueno, ahora que vamos a comenzar los comentarios de esta Parashat Shemot, no sin antes, después de haber saludado a la congregación Bnei Abraham y esperando que todo esté en orden con la comunidad Bnei Abraham allá en cuanto a audio y en cuanto a imagen, vamos a decir las palabras que siempre decimos cuando iniciamos una clase, ¿ok? Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Ribi Akadosh, Yeshua HaMashiach, con el permiso de Rabbi Dan, que la paz y la bendición esté con nuestro rabino en este momento y con su familia, y con el permiso de Rosh Joel, de esta comunidad de Gainesville, y de todos los hermanos allá en New York y de los que están acá presentes, que la paz y la bendición esté sobre ustedes y sobre todo nuestro pueblo Israel. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que quiero destacar en este comentario acerca de la Parashat Shemot? El tema de la identidad es un tema fundamental que nos extrae la Torá y que nos extrae la porción de la Torá en este día de Shabbat. Y como decía hace un momento, la Torá utiliza la expresión Habaim, que vienen a Egipto, y no como debería ser la forma usual de esta expresión, que vinieron ya en el pasado a Egipto. Y como dije hace un momento, hay un montón de interpretaciones desde el punto de vista de nuestros sabios acerca de por qué la Torá utiliza esta expresión en presente y no en pasado. Pero voy a destacar una que es la que he considerado más apropiada en virtud de la enseñanza o en virtud del aspecto que quiero tocar en esta hora. ¿Ok? Esta enseñanza dice que la Torá utiliza la expresión en presente porque los hijos de Israel, aunque moramos 210 años en Egipto, nunca nos sentimos como residentes de esa tierra. Era como que si nuestra llegada a Egipto acababa de ocurrir. Y por lo tanto no hicimos lazos importantes en la tierra. No hicimos lazos importantes en la tierra. Es como que si nuestro pueblo acababa de llegar en ese instante a Egipto. Pese a que ya habían pasado años y años y años, pese a que ya nuestros ancestros, nuestros padres, los patriarcas de cada una de las tribus de Israel ya habían fallecido. La Torá utiliza la expresión Habaim, que vienen a Egipto porque consideraba que los hijos de Israel no se habían sentido parte de esa tierra, sino que por el contrario,
mantenían un lazo de conexión con nuestra tierra santa, con Eretz Israel, la tierra que heredaron a nuestros padres. Y por lo tanto, esto nos habla de un sentir importante, que es el sentir de la identidad. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Shemot nos recuerda la importancia de tener la identidad clara en nuestras vidas, especialmente en aras de la redención. Justamente cuando la Torá nos va a hablar acerca del tema de la redención, que es lo que ocupa este libro de Shemot y es lo que ocupa estas próximas parashá que vamos a estudiar, nos coloca allí la importancia de la identidad. La importancia de la identidad. Y por lo tanto, esto tiene una lección para cada uno de nosotros que en estos días estamos con esta carga en nuestros corazones de que los días de la redención han llegado. Y creo que todos nosotros sentimos de una manera especial al ver todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, en nuestra generación, que los días de la redención final están próximos a llegar. Están próximos a llegar. Y que por lo tanto tenemos que estar preparándonos. Tenemos que estar obrando, tenemos que estar actuando en aras de estos días de redención que nos ha tocado vivir. Y la Torá nos dice, la identidad es importante. En otras palabras, cada día más, tenemos que identificarnos con nuestra tierra de Israel. Cada día más, la bandera de Israel tiene que ser nuestro estandarte. Cada día más, tenemos que tener esa conexión con la tierra santa. Y eso es uno de los aspectos importantes que nos transmite el libro de Shemot en esta parashá extraordinaria que está contenida de recursos espirituales maravillosos y que con la ayuda del Eterno en este día de Shabbat vamos a estar destacando algunos de esos recursos importantes que nos da la porción de la Torá en este Shabbat. Pero el primer enfoque que quiero decirte es: mientras más nos acerquemos a los días de Mashiach, mayor debe ser nuestros lazos con la tierra de Israel. Cada vez tenemos que sentirnos más parte de Israel. Bien sea porque nos sentimos injertados a través de Mashiach a este olivo natural, como dice Rash Shaul, y que estamos degustando de la rica savia de este olivo, que nos estamos nutriendo de la fuente que la raíz está transmitiendo a todo este tronco de Israel, y que somos injertados en ella, y que por lo tanto nos sentimos parte de Israel, aunque quizás no seamos descendientes de ella. O en el caso de cuando muchos de nosotros nos está ocurriendo la historia de Moshe Rabbeinu. La historia de Moshe Rabbeinu, que pareciera ser la historia de todos nosotros, especialmente de los latinoamericanos, que tenemos una carga genética importante con nuestro pueblo Israel, no solamente por lo que pudiera ser las tribus perdidas de Israel que llegaron a nuestro continente americano y que se establecieron en este continente y que dejaron ciertas cosas, ciertas huellas que hoy en día nos hacen entender que estos aborígenes que habitaron este continente pudieran ser esas tribus perdidas de Israel, sino que además tenemos otra carga importante en nuestras vidas, que es la conexión con los sefardíes
aquellos ancestros que fueron expulsados de España y que llegaron a esta tierra, se mezclaron en esta tierra y salimos nosotros mestizos, y que sin lugar a duda muchos de nosotros tenemos los apellidos de los sefardíes, muchos de nosotros tenemos los apellidos de aquellos judíos de Sefarat, y que por lo tanto muchos de nosotros hemos tomado la opción de hacer nuestra conversión al judaísmo para restaurar esa identidad, para restaurar esa identidad de la que estamos hablando, de la cual muchos de nosotros pudimos haber tenido ancestros judíos, pero que perdieron su identidad y que ahora están regresando a casa a través del tikkun maravilloso que estamos haciendo todos nosotros. Amén. Entonces, esto es importante de lo que nos habla esta parashá Shemot, ¿ok? Esta parashá Shemot nos habla de este aspecto de gran importancia y de gran bendición y que tenemos que tener cada uno de nosotros presente en nuestros corazones. Por lo tanto, uno de los temas de esta parashá es la identidad. La identidad. ¿Qué nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Y aunque el Eterno, bendito sea, nos permitió nacer en ciertas tierras y que de alguna manera podemos mantener ciertas costumbres de nuestros países, de los cuales nacimos y vivimos, mientras esas costumbres y esas tradiciones puedan ser consideradas kosher. Sin embargo, no tenemos que ligarnos completamente a eso, sino que nuestra identidad, nuestra conexión cada día más debe ser con la Tierra Santa, con la Tierra de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no del todo tengo que dejar mis arepas mientras sean kosher. No del todo tengo que dejar los tamales o las tortillas o cualquiera sea la comida y la gastronomía. Mientras sea kasher, puedo mantener ciertas tradiciones de mis países, del país de donde crecí, donde el Eterno me permitió crecer. Pero debo comenzar a tejer lazos fuertes con nuestra tierra santa y con nuestra tierra de Israel. Y eso va a comenzar a darnos un sentir de identidad extraordinario, un sentir de identidad maravilloso, que va a causar que en estos días de redención podamos entonces vivir a la altura de estos días que nos demanda la Torá, para poder entonces alcanzar la redención prometida a través de nuestro pueblo Israel. Eso es un aspecto. Ahora, otro aspecto importante que nos da el término Shemot, otro aspecto importante que nos da el término Shemot, es el siguiente. ¿Okay? Otro aspecto importante que nos da el término, voy a mover un poquito para acá, y creo que aquí está un poquito más claro, ahí estamos mejor, y yo creo que ahí ya estamos mejor acá. Otro aspecto importante que nos da el término Shemot es el siguiente. Cuando Moshe Rabbeinu tuvo su encuentro con Hashem en aquella zarza ardiendo que nos narra la parashá, donde Moshe Rabbeinu se acercó impresionado a esta zarza que se estaba quemando, pero que no se estaba devorando. A pesar de que la zarza estaba llena de fuego, se mantenía intacta.
Y esto llamó la curiosidad de Moisés, el cual se acercó a esta rama, a este arbusto. Y mientras se acercaba, todos conocemos la historia que nos dice la Torá, que se escuchó una voz que le habló a Moisés desde la zarza y le dijo, no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y luego de tener Moisés un encuentro con esa zarza ardiendo, luego de tener Moisés esa conexión con Hashem, quien le estaba hablando por medio de la zarza, y luego que Moisés recibe sobre sus hombros la tarea de ser enviado a la tierra de Egipto para sacar de allí a los hijos de Israel, una de las preguntas de Moisés fue precisamente, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le diré a los hijos de Israel cuando me pregunten quién te envió? ¿Cuál es tu nombre? Recuerda que el nombre de la parashá es Shemot y que tiene que ver con identidad y que tiene que ver con este sentido de conocer la identidad de algo. Y precisamente eso fue lo que buscó Moshe para saber cómo iba a responderle a los hijos de Israel cuando le preguntaran, ¿quién te envió para sacarnos de Egipto? Y la respuesta del Eterno a esa pregunta de Moshe es una respuesta que nos hace buscar un análisis importante de qué significa estas palabras que le dijo el Eterno a Moshe. El Eterno pudo usar su nombre sagrado, Yud-Heh-Vah-Heh, y decirle a Moshe, Yud-Heh-Vah-Heh, es decir, el nombre Kadosh, el nombre sagrado, te están bien. Le pudo haber dicho también a Moshe el Shaddai, Elohim, o cualquiera de estos nombres con que la Torá se revela acerca del Eterno. Pero ¿qué dice la Escritura cuando Moshe le pregunta al Eterno acerca de cuál es tu nombre? Mashemó. ¿Cuál es tu nombre? Mashemó. El texto hebreo, el texto sagrado que tenemos en la Torá, utiliza la expresión Ehyeh Asher Ehyeh. Una expresión que ha sido traducida en alguna de las Biblias de la siguiente manera: yo soy el que soy. Sin embargo, esa traducción no es la traducción que está más apegada al texto hebreo. Literalmente, el texto hebreo dice, seré el que seré. Seré el que seré. En otras palabras, lo que yo necesite ser para la redención de Israel, eso seré. Y por lo tanto, dile a los hijos de Israel, no se preocupe. Con todos mis recursos, con todos mis nombres, voy a estar contigo para redimirlos de Egipto. En otras palabras, Hashem no quiso solamente asociarlo con el nombre sagrado que implica misericordia, aunque iba a usar de misericordia para Israel. Hashem no quiso asociar la redención
con el nombre Elohim, que implica justicia. Aunque ciertamente la justicia se iba a necesitar para la redención. Hashem no solamente le quiso decir a Moshe, Shaddai, para hablarles de sustento, de la protección. Hashem les dijo a Moshe, en esta tarea que te estoy enviando, todos mis recursos estarán dispuestos para esta obra de redención. Y por lo tanto, Ejye Asher Ejye, seré el que seré. Ejye Asher Ejye, seré el que seré. Si necesito ser misericordia, seré misericordia. Si necesito ser justicia, seré justicia. Si necesito ser proveedor, sustentador, sanador, guardador, cualquier recurso que necesites, estarán dispuestos para la redención. Ahora, nuestros sabios, y aquí hay algo importantísimo que tenemos que destacar. Nuestros sabios han visto también la repetición de la frase Ejye, esa repetición de esa expresión Ejye, la han visto como con un razonamiento importante que tenemos que destacar. ¿Por qué la Torah dice Ejye Asher Ejye? ¿Por qué no simplemente dijo seré? Seré, Ejye, seré. ¿Por qué repite la frase Ejye Asher Ejye? Seré el que seré. ¿Por qué la repite? Hay una enseñanza allí importante para cada uno de nosotros. Los sabios dicen que Hashem repitió esta frase para decirnos a los hijos de Israel en todos los exilios que enfrenta Israel, seré. Es decir, en cualquier exilio que Israel tenga que vivir, allí estaré siempre con todos los recursos, como lo voy a estar ahora en esta redención con todos estos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos viviendo nosotros un exilio, y que si nosotros necesitamos, a igual manera que necesitó aquella generación una redención poderosa, Hashem está prometiendo que así como estuvo en Egipto en aquellos días, con todos sus recursos dispuestos para la redención, así también estará con nosotros en esta redención, con todos sus recursos dispuestos para nuestras vidas, para que podamos experimentar la redención como la experimentó nuestros padres el día que salieron de Egipto. Es por eso que el profeta Yirmiyahu comparó la final redención con la primera redención. Es por eso que el profeta Yirmiyahu nos dijo que vendrán días, dice Hashem, en que sacaré a los hijos de Israel de entre todas las tierras, así como los saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué conectó el profeta Yirmiyahu la final redención con la redención de Egipto? Precisamente por esto que estamos hablando. Ejye Asher Ejye. Si en Egipto estuve con todos mis recursos, dispuesto para causar una gran redención a favor de Israel, así también será en esta hora.
Y por lo tanto, Hashem actuará con cada uno de nosotros según la medida de la necesidad que tengamos. Si necesitamos la misericordia del cielo, como la necesitó aquella generación, esos recursos de misericordia estarán con nosotros. Si necesitaremos la justicia, como aquella generación necesitó la justicia del Eterno, esa justicia estará con nosotros. Si necesitaremos la provisión, como aquella generación necesitó la provisión del cielo, esos recursos estarán con nosotros. Si necesitamos la sanidad, la fortaleza, el sustento, cualquier recurso que lo necesitemos, el Eterno ha prometido que estará con nosotros como estuvo con nuestros ancestros el día que les sacó de Egipto. Pero aún con mayor poder, aún con mayor fuerza, porque no podemos olvidar que el profeta Yirmiyahu dijo, la segunda redención será tan grande que ya no se va a decir más, vive Hashem, que sacó a Israel de la tierra de Egipto, sino que se va a decir, bendito sea Hashem, que tomó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, para volverlos a traer a su tierra, a la tierra santa, a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué tenemos acá? No solamente tenemos el sentir de identidad importante que tenemos que asumir nosotros en estos días extraordinarios, proféticos que nos han tocado vivir. No solamente la bandera de Israel tiene que ser cada día más nuestra conexión, nuestra identidad, dejando aquellas cosas que venían de nuestra cultura ancestral, de nuestros países que dejamos o que nacimos, sino que cada vez más tenemos que identificarnos con nuestro pueblo Israel, con la Tierra Santa, con la cultura de nuestro pueblo, con las tradiciones de nuestro pueblo. Gracias. Sino que además, también la Torah nos promete que recursos espiritual extraordinarios estarán para nosotros en estos días de redención. Y esto es Shemot. Esta porción maravillosa que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado estudiar y que trae a nosotros un sinfín de lecciones importantes, especialmente. Creo que las palabras que están escritas en nuestra Mishnah Netzarita, en nuestro código real, cada día más se hacen vigentes para nuestra generación. Nuestro código real dice estas palabras. Que dice el código real. Que las cosas que vivieron nuestros padres fue para qué? Para amonestarnos a nosotros, a los que nos han tocado los días del fin. Y por lo tanto, nuestra generación tiene que tomar cada vez más ese compromiso de aprender de lo que la Torá necesita extraer para nuestra generación, porque todas las cosas que vivieron ellos, la vivieron para nuestra amonestación. ¿Está conmigo? Y en virtud de eso, quiero tocar un aspecto importante que no podemos olvidar. Que no podemos olvidar. Porque se ocurrió a nuestros padres, también podrá ocurrirnos a nosotros. Y por lo tanto, prudente, sabio y entendido es aquella persona que aprende de los errores pasados para entonces tomar las cosas necesarias para prevenirse de cosas
futuras que pudieran acontecer. ¿Y qué quiero decirles con esto a cada uno de ustedes? No podemos olvidar, no podemos olvidar que Egipto fue en la antigüedad el país más pro Israel. No podemos olvidar que Egipto nos recibió con los brazos abiertos. Nos colocó en lo mejor de su tierra. Nos recibieron con gran amor, con gran entrega, con gran disposición. Egipto fue el mejor aliado para Israel en aquellos días. Egipto sabía precisamente que un virrey de Egipto, quien era hebreo, logró llevar a Egipto a la cima, a la potencia mundial de aquellos días. En otras palabras, estamos hablando de que el Egipto que nos esclavizó en aquellos días no solamente fue el país más pro Israel, sino que era el país que debía sentir una deuda de gratitud con Israel. Porque bajo la administración de Joseph, Egipto llegó a ser la potencia mundial en aquellos días. ¿Y qué pasó en esta historia que nunca debemos olvidar y que siempre debemos estar alerta? Todo cambió. Todo cambió. La Torá dice, se levantó un nuevo faraón que no conocía a Joseph. Y uno se pregunta, un país como Egipto, que guardaba tanto su historia, que escribía su historia en pergaminos, en murallas. La historia de Egipto estaba escrita en las paredes de las pirámides. ¿Cómo pudo olvidar con facilidad a Joseph? ¿Cómo pudo olvidar con facilidad lo que el aporte de Israel causó por el crecimiento de Egipto? ¿Cómo pudo Egipto olvidar que no solamente logró sobrevivir a los años de hambruna, sino que además de esto pudo aprovechar la crisis para su crecimiento y su potencialización? Gracias a Dios. Hay un midrash que nos dice, no era un nuevo faraón, era el mismo faraón. Solamente que la Torá lo dice un nuevo faraón, porque era ¿qué cosa? Una nueva persona, un hombre nuevo. Algo que cambió en él. Claro, nosotros pudiéramos decir, bueno, el faraón haya vivido 200 años, tenía que hacer uno nuevo. Pero ese nuevo tuvo que haber sido descendiente del anterior. Y por lo tanto, tuvo que conocer la historia.
¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? Este Midrash que acabo de citar nos dice que a pesar de que ese faraón era el hombre más pro-Israel del mundo, a pesar de que ese faraón era el hombre más pro-Israel del mundo, cambió por una razón. Dice el Midrash que los consejeros del faraón constantemente estaban llevándolo a tratar de que el faraón cambiara su corazón con respecto a Israel. Y no cambiaba. Le traían quejas, le decían, mira, Israel se está multiplicando, mira, mira, mira lo que está, mira esto. Y el faraón se mantenía firme en su postura de aliado con Israel y a favor de Israel. Pero un día, dice esta Midrash, ocurrió algo. Le dieron un golpe de estado al faraón. Estuvo 3 meses fuera del poder. Y en esos 3 meses comenzó a echarle la culpa a los hijos de Israel. Por haber defendido a Israel, perdí el poder. Por haber defendido a Israel, perdí el poder. Y cuando estuvo 3 meses lamentándose que por haber ayudado y haber protegido a Israel, había perdido a Israel, su poder, perdón, los consejeros del faraón dijeron, ya es el momento adecuado para volverlo a colocar en su cargo. Y lo colocaron otra vez en su cargo. Pero ahora era ¿qué cosa? Un hombre nuevo. Un hombre diferente. Y por lo tanto, ese hombre que había sido pro Israel había cambiado. Y ahora se había convertido en el peor enemigo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Lo aleino, Hashem no lo permita. Hashem no lo permita que las circunstancias cambien. Hashem no permita que estas cosas ocurran. Pero debemos estar preparados. Porque si cambia, estamos preparados. Para que se cumpla también lo que está escrito. Que no debemos confiar en el hombre, sino solamente en Hashem. Amén. Y por lo tanto, amados, tenemos que tener esta conciencia en nuestras mentes, en nuestros corazones. Debemos aprovechar este momento extraordinario que se le está dando un reconocimiento a nuestro pueblo Israel. Se le está dando un espaldarazo tremendo a nuestra nación. Baruch Hashem. Debemos orar para que las cosas sigan así y para que Hashem permita que estas cosas, esta administración, esta política se mantenga a favor de nuestro pueblo. Pero tener cuidado también. Tener cuidado. ¿Cómo ocurrió la esclavización de Israel? ¿Cómo ocurrió la esclavización de Israel? Dice un Midrash que fue un proceso y que el faraón precisamente utilizó lo que pudiéramos llamar el nacionalismo. Comenzaron a vender por campañas diciendo, hagamos un mejor Egipto. Hagamos un mejor Egipto. Aportemos todo para que Egipto sea el mejor país del mundo.
Y la gente egipcia comenzó a sumarse a esta campaña de gobierno. Israel, quien habitaba en Egipto, dice este Midrash, dijo, nosotros no podemos pasar por apátridas, tenemos que sumarnos a esto. Y 11 de las 12 tribus de Israel se sumaron a ese llamado, excepto una, la tribu de Leví. Dice el Midrash que Leví no fue a hacer ningún trabajo voluntariamente. Decidió quedarse estudiando Torah. Pero las 11 tribus restantes comenzaron a sumarse en este llamado patriótico, en este llamado de hagamos un mejor Egipto, y comenzaron a sumarse y a sumarse estos trabajos voluntariamente. ¿Qué ocurrió? Dice el Midrash. Poco a poco los egipcios dejaban sus puestos de trabajo. Poco a poco los egipcios se iban ausentando a este trabajo. Y fue cuando el faraón dijo, ahora los judíos, los israelitas, están obligados. Y estableció la esclavitud obligatoria sobre nuestro pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar? Tenemos que aprender de las cosas que ocurrieron en aquellos días para que no nos vuelvan a ocurrir. Para que tengamos el cuidado, la sensatez, la inteligencia. Que en nuestras oraciones sigamos orando por nuestro país, por Israel. Sigamos orando por el presidente de la nación en la cual nos estamos ahorita, para que nunca cambie su corazón en contra de Israel. Pero tener las medidas de seguridad para que no nos vuelva a ocurrir la historia que ocurrió en el pasado. Aunque sabemos que muchas cosas tendrán que ocurrir porque han sido anunciadas y profetizadas de esa manera, que nosotros no seamos los causantes de que esto ocurra. Y por lo tanto, esta Parashat Shemot viene a ser entonces para nuestras vidas una historia que siempre tendrá que ser de gran reflexión, de gran entendimiento, de gran análisis, especialmente para aquellos que estamos esperando la redención final. Muchos aspectos más están escondidos en esta Parashat Shemot, llena de recursos espirituales dispuestos para tu vida y para mi vida. Pero con la ayuda del Eterno, esta tarde de Sra Hashem, estaremos entonces extrayendo de esta parashá no solamente las advertencias que necesitamos tener en cuenta para cuidarnos de no caer en los mismos errores que cayeron nuestros padres, sino que además de esto podamos también extraer de recursos espirituales importantes para tu vida y para mi vida. Para que podamos no solamente ser, como dice nuestro Rabí Dan, espectadores de la profecía, sino que podamos convertirnos cada uno de nosotros en agentes de la profecía. Para que la redención en Mashiach venga prontamente y en nuestros días. Amén. Y por lo tanto, esta tarde, Besra Hashem, estaremos entonces analizando aspectos importantes de esta parashá, para que tú y yo podamos contar con los recursos espirituales necesarios para poder vivir en los días del fin, estos días de generación, de redención que nos han tocado vivir. Amén. Amén. El Eterno les bendiga, les guarde, que la Torah de Hashem esté siempre en nuestra mente, en nuestros corazones. Hashem les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y antes de terminar esta enseñanza,
y pasar al Kiddush que realizamos en esta hora, especialmente para la comunidad de New York, pero también para los que están acá. Recordemos un principio importante que nuestro rabino nos ha enseñado. Para poder apropiarnos de los recursos espirituales que están contenidos en una porción de la Torá, es necesario que podamos entonces sellar la palabra con nuestra sedacot, con nuestro maaser. ¿Ok? Y por lo tanto, si allá en New York, esta tarde o en este momento, algunos de ustedes tienen preparado su maaser, sus diezmos o sus sedacot, recuerden que de esta manera ustedes pueden sellar la manera de que los recursos espirituales que están contenidos en esta parashá puedan ser para tu vida de una manera especial. Y pueda el Creador del universo bendecir la obra de tus manos, pueda el Creador del universo derramar y declarar la bendición que estuvo con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, las cuales los bendijo en todo, de todo y con todo, y pueda el placer del Eterno activar estos recursos espirituales de los cuales estaremos hablando esta tarde con la ayuda del cielo en tu vida, para bendición y gloria del Eterno. Amén. Hashem les bendiga y les guarde, y estaremos entonces esta tarde compartiendo un poco más de los aspectos extraordinarios de esta parashá Shemot. Shalom a todos. Hashem les guarde y les bendiga. Shabbat shalom. Baruch Hashem. Acá nos mandan a decir desde allá, desde Nueva York, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos. Shabbat Shalom. Nos mandan a decir, Baruch Hashem, Hashem nos bendiga grandemente en este Shabbat. Shalom Ubraja a todo Israel. Baruch Hashem.